Lo primero que vamos a ver en esta práctica va a ser la parte que toca en el velorcio. Aquí no voy a hablar mucho de limitaciones ni de posiciones de un hueso respecto a otro, porque lo vamos a ver mucho mejor en el cráneo y va a ser mucho más fácil de recordar. Lo que sí vamos a tener en cuenta es que la parte superior de la lámina sería el extremo anterior y la parte inferior de la lámina sería el extremo posterior. Para hacernos una idea, solamente vamos a ver la mitad derecha, porque la mitad izquierda está recubierta por una membrana que no hemos visto y que no nos permite ver los elementos óseos. Para orientarnos, estamos en una visión endocraneal o interna. El primer hueso que vamos a ver va a ser el hueso occipital. Es el más posterior. Es un hueso único que se construye en torno al foramen magno o foramen occipital. El hueso occipital tiene tres porciones, tres partes. La parte anterior al foramen occipital es la lámina basilar, que forma parte del clivus o lámina basilar. Dos porciones laterales, una en el lado derecho y otra en el lado izquierdo, que se correspondería a todo esto. En la porción lateral nos encontramos el conducto del nervio hipogloso o agujero condilio anterior. A través de él está pasando el nervio hipogloso, que son estas tres ramas, que también es el 12º nervio craneal. Y por último nos queda la escama del occipital, que sería esta parte de aquí y esta. Escama significa que tiene forma de concha. Así que luego vamos a ver en el cráneo esa forma de concha, porque aquí no se aprecia. Para delimitar aquí los huesos tenéis que tener en cuenta las suturas. Esta de aquí sería la que limita el hueso occipital del hueso temporal. El hueso temporal lateralmente está limitado por esta sutura y superiormente por esta otra. ¿Qué encontramos en el hueso temporal? Pues encontramos primero dos porciones, una porción escamosa y una porción petrosa o peñasco, que es la pieza número 2 que se puede levantar. En el peñasco o porción petrosa es el orificio auditivo interno. Por él están pasando varios elementos. Este de aquí es el nervio facial o séptimo nervio craneal. Y este otro más lateral es el nervio vestíbulo coclear u octavo nervio craneal. Posteriormente y en sentido lateral encontramos el foramen yugular. Tiene forma de 8 y lo podemos dividir en dos compartimentos. Un compartimento anterior y lateral, que sería el compartimento petroso del foramen yugular. Por él está pasando el nervio glosofaringeo o noveno nervio craneal. Y este compartimento más posterior y lateral es el compartimento yugular del foramen yugular, por el cual está pasando el nervio vago o décimo nervio craneal y el nervio accesorio o undécimo nervio craneal. Siguiente hueso es el hueso etmoidal.
Este sería su límite con el hueso temporal, este de aquí con el hueso occipital, todo esto, y superiormente con el hueso frontal y con el hueso etmoidal. También podemos distinguir varias partes. El ala menor del esfenoides se encuentra tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. El borde que veis aquí marcado es el borde posterior del ala menor del esfenoides, que también nos va a servir para limitar luego una de las fosas craneales. En la línea media y en el extremo más posterior del ala menor encontramos la apófisis clinoides anterior. Hay una a cada lado y están comunicadas a través de una lámina cuadrangular que es el yugo esfenoidal. En el yugo esfenoidal del ala menor del esfenoides encontramos el conducto óptico, por el cual está pasando el nervio óptico o segundo nervio craneal. Hay un conducto óptico derecho y un conducto óptico izquierdo. El cuerpo del esfenoides, que está formado por la silla turca, recibe el nombre de silla turca y está compuesto por varias estructuras. Fosa hipofisaria recibe el nombre gracias a que está apoyada en ella una glándula que se llama hipófisis. Apófisis clinoides posterior y la lámina cuadrilátera o dorso de la silla, que contribuye a formar parte del clivus o la lámina basilar. Entonces, retomando los conceptos de antes, tenemos que el clivus o lámina basilar está compuesto por la porción basilar del hueso occipital y el dorso de la silla o lámina cuadrilátera del hueso esfenoides. El hueso esfenoides también tiene un ala mayor, que está perforada por varios forámenes. El foramen espinoso o redondo menor, por el cual está pasando la arteria meningia media. Anterior a él y en una posición más medial encontramos el foramen oval. A través del foramen oval está pasando el nervio mandibular o tercer ramo del nervio trigémino, que es el quinto nervio craneal. Anterior a él encontramos el foramen redondo mayor, por el cual está pasando el nervio maxilar o segundo ramo del nervio trigémino, que es el quinto craneal. Y después encontramos la fisura orbitaria superior o la fisura esfenoidal, cuyos límites son el ala menor del esfenoides y el ala mayor del esfenoides. Por ella pasa el primer ramo del nervio trigémino o quinto craneal, que es el nervio oftálmico, el nervio oculomotor, tercer nervio craneal, el nervio patético o nervio troclear, que es el cuarto nervio craneal, y el nervio abducens o nervio motor ocular externo, que es el sexto nervio craneal. El siguiente hueso que vamos a ver es el hueso etmoides. El hueso etmoides está formado por un saliente vertical, que es la apófisis cristagalli, esta que veis aquí en rosa. A ambos lados encontramos la lámina cribosa. Recibe este nombre porque está perforada por los forámenes de la lámina cribosa. ¿Qué pasa por esos forámenes? Pues por esos forámenes pasa el nervio olfatorio, que es el primer nervio craneal. Son las puntitas amarillas que veis.
pero no estas ramas blancas que no están coloreadas, no lo confundáis. Estas ramas blancas no son el nervio olfatorio. El último hueso que vamos a ver es el hueso frontal. Queda limitado inferiormente por el hueso esfenoides y medialmente por el hueso etmoides. En la porción que contribuye a la base del cráneo encontramos el seno frontal, que es el extremo más anterior, una porción nasal, que es una superficie lisa, que se encuentra contorneando lateralmente a la lámina cribosa, y una porción orbitaria, que es una superficie rugosa, donde encontramos las impresiones digitales o impresiones de los giros craneales. La porción nasal es el techo de los laberintos etmoidales que se encuentran en la fosa nasal, y la porción orbitaria es el techo de la cavidad orbitaria. Los huesos que componen la base del cráneo no se encuentran todos en un mismo plano, sino que el extremo anterior es superior al extremo posterior. Esto nos delimita 3 fosas craneales. Aquí en el velorcio solo sirve para ver los límites. Después en el cráneo veremos mucho mejor la disposición superior e inferior de cada una de ellas. La fosa craneal anterior es la más superior. Su límite anterior es la escama del hueso frontal y su límite inferior, posterior, es el límite posterior del ala menor del esfenoides. La fosa craneal media es más inferior que la fosa craneal anterior. Su límite anterior es el límite posterior del ala menor del hueso esfenoides y su límite posterior es el borde superior del peñasco. Y por último, la fosa más inferior es la fosa craneal posterior, cuyos límites son: el límite anterior es el borde superior del peñasco y su límite posterior es la escama del hueso occipital. Y de velorcio no hay nada más.